el comienzo de trigonometría, estudio de triángulos y de sus ángulos, vamos a definir cuáles son las razones trigonométricas principales, que son el seno, el coseno y la tangente. Y luego las que son inversas de las anteriores, que son la secante, la cosecante y la cotangente. De todas formas, vamos a considerar primero un triángulo rectángulo para definir. Entonces, en un triángulo rectángulo, vamos a considerar que este es el ángulo recto, lo señalamos de esta forma, como si fuera así un ángulo recto. Entonces, vamos a considerar que este ángulo le llamamos alfa. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este es el cateto contiguo a alfa, contiguo porque es el que lo toca, el que está junto a él, ¿vale? Y este es el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo vamos a definir las tres principales razones trigonométricas? Comenzamos por el seno. El seno de un ángulo se representa con seno de alfa. Y es un número que resulta del cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, cuando dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa nos da el seno. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? Pues es parecido, pero con el cateto contiguo. Cateto contiguo entre hipotenusa. Hipotenusa. Y por último, de las tres razones principales, que creo que como primer punto daremos estas tres, la tangente de alfa se define como el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Por lo tanto, tanto seno como coseno como tangente son números, porque estamos dividiendo una cantidad entre una cantidad. Entonces, a partir de su definición veremos ciertas propiedades. Por ejemplo, bueno, recordamos siempre que en un triángulo rectángulo, porque siempre estamos ahora partiendo de la base de que tenemos un triángulo rectángulo, siempre se cumple el teorema de Pitágoras, que es que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Pues a partir de esta relación veremos ciertas propiedades del seno, del coseno y de la tangente. Por ejemplo, la primera que podríamos ver así básicamente, como en un triángulo rectángulo, cualquiera del cateto, por ejemplo, tanto el cateto este como el cateto este, son menores que la hipotenusa, la primera relación que podríamos ver es que el seno de un ángulo es menor o igual que 1. El igual que 1 ya veremos por qué puede ser. Así en principio parece que no. Parece que siempre los catetos vayan a ser más pequeños que la hipotenusa. Pero veremos cuando en algún caso incluso el cateto puede ser igual a la hipotenusa. El coseno de un ángulo, por la misma razón, también es menor o igual que 1. En cambio, la tangente de un ángulo puede ser cualquier número, porque tanto el cateto opuesto como el cateto contiguo, uno puede ser mayor que el otro mayor que el 1. O sea que ahí no se mantiene, no podemos decir sobre la tangente de algo de alfa que cumple una relación. Entonces, esto sería básicamente en las definiciones del seno, el coseno y la tangente. Recordad, seno de alfa será una división del cateto opuesto, que es este de aquí, cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. El coseno será el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Vale, puesto que ya conocemos estas tres definiciones, vamos a ver algún ejemplo donde podamos aplicar las razones trigonométricas en un triángulo. Vamos a dibujar, por ejemplo, este triángulo rectángulo. Vale, vamos a ver uno que es bastante conocido, aunque no lo parezca mucho por las dimensiones que hemos puesto aquí, pero suponemos que este mide 3 centímetros, este 4 centímetros y la hipotenusa que mida 5 centímetros. Este triángulo es rectángulo porque se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Es porque es bastante conocido y ya está. Entonces, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, ahí tenemos un ángulo, bueno, he pasado un poquito, es el ángulo alfa. Este ángulo vamos a calcular sus tres razones trigonométricas básicas. Seno de alfa. El seno de alfa será su cateto opuesto, que en este caso es este que tenemos aquí, que mide 3, entre su hipotenusa, que va de aquí a aquí, bueno, aquí un poquito más larguilla, ¿vale? Que mide 5. Entonces ya tenemos que 3/5 es el seno de alfa. Vamos al coseno del ángulo.
el coseno del ángulo, en este caso es cateto, vamos a hacer por ejemplo con otro color, el cateto contiguo, que ahora resulta que es este que tenemos aquí, que mide 4, entre la hipotenusa, que vuelve a ser 5. Y por último la tangente de un ángulo, del ángulo alfa, que en principio no lo conocemos, ya veremos qué forma podemos hacer para conocerlo, que es el cateto opuesto, que era 3, dividido entre el cateto contiguo, que es 4. Estos son números, entonces por ejemplo este da 0,6, si hiciéramos la división, esto da 0,8 y 3/4, que es 0,75. Entonces, de ese ángulo alfa conocemos cuál es el seno, cuál es el coseno y cuál es la tangente. ¿Cómo podríamos calcular incluso el ángulo que corresponde a eso? Pues para eso vamos a utilizar la calculadora. En principio, con un ángulo bastante básico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar en la calculadora vamos a utilizar la función inversa del seno, porque yo quiero saber qué ángulo alfa tiene por seno 0,6. Entonces, para no daros muchas más definiciones, esto realmente se llama arcoseno. Es el ángulo que tiene por seno, pero da lo mismo. Vamos a ver cómo se hace y luego ya iremos definiendo cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La inversa del seno de 0,6. Entonces ponemos 0,6, cerramos paréntesis si hace falta, igual a... Vale, y nos da este ángulo. Este ángulo sería 36,86. ¿Qué podemos pasarlo? Bueno, casi 87. Podemos pasarlo a grados, minutos y segundos por esta función, esta tecla de la calculadora. Entonces, este ángulo sería 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Ahora estamos hablando, bueno, casi 12. Vamos a aproximar casi a 12 mejor. Estamos hablando de un ángulo que es de ángulo agudo. Entonces, la calculadora directamente, cuando nos dé un seno positivo o un coseno positivo, siempre nos dará un ángulo del primer cuadrante. Vamos a comprobar que lo tenemos bien hecho. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacerlo con el alfa 0,8, el coseno de alfa, ¿qué haríamos? ¿Qué sería alfa? Pues vamos a aplicar la misma función, pero con el coseno. Inversa del coseno de 0,8 igual a... Y vemos que nos da la misma cantidad. Pasamos a grados, minutos y segundos. 36 grados. Siempre se puede ir por algún decimal, sobre todo en los segundos, pero bueno, da lo mismo. 52 minutos y casi 12 segundos. Con la tangente sería lo mismo. Si queréis, aunque sea repetitivo, vamos también a hacerlo. Volvemos a limpiar esto y decimos inversa, pero en este caso de la tangente, de 0,75 y nos da la misma cantidad. Ya lo sabíamos que nos tenía que dar y era pues 36 grados, 52 minutos y casi 12 segundos. El ángulo normalmente o nos lo dan para utilizarlo en la calculadora o lo podremos calcular por esta forma, que tampoco es muy complicada. Pues esas son las 3 razones básicas, y como nos dan 3 números, recordad siempre que el seno y el coseno siempre son menores o iguales que 1, y ya veremos luego en otro vídeo cuando en realidad es igual a 1.